la denominación de cirrosis hipertrófica crónica y con ictericia. Ya en 1950, Arens la denomina como cirrosis biliar primaria, no estando exento de controversia desde aquellos momentos. La doctora Sheila Sherlock no era de su agrado este término, ya que comentaba que no todos los pacientes se encuentran en fase de cirrosis, retomándose esta controversia ya para el 2014, donde se decide el cambio de nombre a petición de las asociaciones de pacientes para remover el estigma de cirrosis. Actualmente la conocemos como colangitis biliar primaria y bueno, esto también se hizo con la intención de mantener las mismas siglas, CBP. En cuanto a la epidemiología, es una entidad que afecta predominantemente al género femenino en relación 9:1. Acorde a la Unión Europea, es una enfermedad rara debido a su baja prevalencia, aunque el último reporte de esta página que recaba datos de enfermedades raras, Orphanet, refiere una prevalencia y una incidencia de 2.1 en 10.000 y de 0.3 10.000 por año respectivamente. Esta prevalencia cambia radicalmente dependiendo de la región evaluada, puede ir desde el 0.09 hasta el 4.02. En otras publicaciones más recientes se hacen estimaciones donde se considera que cerca de 1 de cada 1.000 mujeres de forma global por arriba de los 40 años pueden padecer CBP, lo cual es un dato bastante alarmante. Epidemiología en nuestro país. En un estudio ya de algún tiempo atrás del doctor Naum Méndez del 2004 se identificó a la CBP como responsable de cirrosis en el 5.7% de los casos, pocos datos publicados sobre población mexicana. En un estudio del Instituto Nacional de Nutrición de 1996 de 80 pacientes con edad promedio de 46 años, un 93% de los pacientes eran mujeres. Siguiendo con datos latinoamericanos, una corte uruguaya, 81 pacientes, 94% del género femenino, edad promedio 56 años, pacientes muy jóvenes. Algunos datos de un estudio que tenemos nosotros acerca de estas situaciones poblacionales. Nosotros tenemos 107 pacientes con CBP, de las cuales 98% son mujeres, solo 2 pacientes en realidad son hombres y una edad promedio de 53.3 años. Siguiendo con la estadística, es equivalente la edad de nuestra población a la referida por los otros estudios. Sabemos de la patogénesis de la CBP, es el resultado de un daño inmunológico y celular resultando en colestasis y fibrosis hepática progresiva. Sabemos que la secreción biliar efectiva es indispensable para un adecuado proceso de detoxificación hepática y de función digestiva. Los mecanismos son múltiples, bastante complejos, en realidad lo resumen en algunos artículos recientes como malos genes y mala suerte. Es una conjunción de condiciones genéticas y exposición a ciertos factores ambientales que son múltiples. Se han identificado la exposición a polivinilos, ciertas bacterias, infecciones urinarias de repetición por Escherichia coli o la presencia de una bacteria que se llama Sphingobora aromaticivorans. Un poco complejos los nombres, pero múltiples factores han sido identificados para el desarrollo de esta entidad. Lo que sí sabemos es que progresa cirrosis, que tiene una sobrevida histórica sin tratamiento de entre 9 y 10 años, que tiene síntomas como prurito, síndrome Zika, malestar abdominal, ictericia, fatiga, síndrome de piernas inquietas, insomnio, depresión y disfunción cognitiva. También sabemos que requiere un seguimiento y manejo a largo plazo de forma individualizada y estructurada y que nuestra meta es prevenir complicaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida. En nuestra población, los síntomas más frecuentemente documentados, prurito 48%, ictericia 9% y astenia 12%. Sabemos que al documentar la presencia de CBP, con mucha frecuencia vamos a poder encontrar otras enfermedades autoinmunes asociadas. En la literatura encontramos queratoconjuntivitis seca entre el 72 y el 100% de los pacientes, artritis 42%, esclerodermia 15 a 20%, CREST 7%, Raynaud 8%, tiroiditis autoinmune del 15 al 20%, acidosis tubular renal del 50 al 60%, litiasis vesicular 33%, carcinoma hepatocelular e incluso enfermedad celíaca puede estar asociada a colangitis biliar primaria. En la población que tenemos estudiada nosotros, los datos más frecuentemente documentados fueron hipotiroidismo, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, artritis reumatoide, hepatitis autoinmune, diabetes e incluso hipertensión arterial sistémica. Esta es una tabla de la
casuística de nuestra unidad, donde les muestro algunos datos interesantes. Me voy a remontar básicamente a los patrones bioquímicos de presentación al inicio. En este estudio lo dividimos en dos grandes grupos, pacientes sintomáticos al diagnóstico y asintomáticos, y podemos darnos cuenta los valores de fosfatasa alcalina, como promedio 314 para los asintomáticos, 382 para los sintomáticos, GGT 199 y 350 en los sintomáticos. Algo que es muy importante es el estadio histológico en el momento del diagnóstico. Estamos encontrando hasta un 32.5% en pacientes con estadios avanzados, lo cual es discordante con la literatura mundial. Probablemente estemos haciendo el diagnóstico en fases más avanzadas y de forma tardía. Para el estudio de estos pacientes con colestasis crónica, más allá de 6 meses, se recomienda la realización de historia clínica detallada y exploración física al documentar alteraciones bioquímicas de colestasis. Sabemos que existen muchos tóxicos y en nuestra población la ingesta de fármacos automedicados o de suplementos alimenticios puede dar síndromes colestásicos. El ultrasonido debe de ser la primera línea de estudios de imagen a realizar los anticuerpos antimitocondriales y antinucleares. Si nos queda alguna duda, podemos utilizar la colangioresonancia para evaluar la anatomía de la vía biliar. Si nos queda la duda sobre algún proceso obstructivo a nivel del colédoco distal, podemos utilizar un ultrasonido endoscópico. Y ya específicamente en los pacientes que tenemos bien establecido un síndrome colestásico crónico con la sospecha de colangitis biliar primaria, se recomienda la realización de fosfatasa alcalina y anticuerpos antimitocondriales positivos, que ambos ya son diagnósticos de la enfermedad. En el contexto correcto del diagnóstico de CBP a AMA negativos, sabemos que solo se presenta en el 5% de los pacientes, el 95% de los pacientes van a tener los anticuerpos antimitocondriales positivos, pero en caso de que sean negativos, la presencia de colestasis crónica y la determinación por inmunofluorescencia de anticuerpos antinucleares con puntos nucleares o anillos perinucleares pueden ser suficientes para establecer este diagnóstico. También podemos echar mano de otros autoanticuerpos como SP100 y GP210, pero sí los cuales su disponibilidad es bastante más limitada. La biopsia hepática no es indispensable para el diagnóstico de CBP, pero si los anticuerpos están ausentes, puede darnos algunos datos que apoyen esta entidad o incluso nos puede apoyar para evaluar situaciones concomitantes como hepatitis autoinmune o esteatohepatitis no alcohólica. La determinación per se de los anticuerpos antimitocondriales positivas no es diagnóstica de colangitis biliar primaria. Recordemos que existen en otras enfermedades como esteatohepatitis no alcohólica epifenómenos donde hasta el 15 y el 25% de los pacientes pueden tener los positivos y bueno, no forzosamente establece este diagnóstico. Sí tenemos que establecer diagnósticos diferenciales y esto es muy importante. Tenemos diagnósticos diferenciales desde esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, colestasis inducida por fármacos, algunas enfermedades genéticas, infiltración por enfermedades malignas, síndromes paraneoplásicos, NPT, hay muchas opciones, colangitis esclerosante primaria, enfermedad por depósito de IgG4. Tenemos que hacer un buen análisis del caso y excluir estas entidades. Habitualmente el patrón bioquímico del cual vamos a echar mano para analizar y estudiar estos pacientes se basa por lo menos en estos. Recordemos que la fosfatasa alcalina va a estar alta, puede haber transaminasemia, va a estar elevada la GGT, puede haber elevación de inmunoglobulina M y esto a veces también apoya un poco el diagnóstico. Y tenemos otras determinaciones como bilirrubinas, plaquetas y INR, que estos también de forma conjunta hablan ya de estadios avanzados de la enfermedad. Tenemos otros anticuerpos, incluso los anticuerpos anticentrómero, que se pueden estar presentes hasta en el 30% de la población. Como les mencionaba, estos últimos parámetros pues son indicativos de una enfermedad probablemente avanzada. Conocemos la clasificación de Ludwig, 4 estadios, donde podemos encontrar desde colangitis linfocítica, pérdida de conductos biliares y reacción ductular en esta segunda fase, la hepatitis de interfase, que parece ser un dato bastante importante, donde se ha mencionado que los pacientes que al momento del diagnóstico tienen hepatitis de interfase pueden tener una evolución tórpida o pertenecer al grupo de no respondedores a ácido ursodesoxicólico. También tenemos pues la etapa final que puede ser cirrosis. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de colangitis biliar primaria? Básicamente es
dividirlo en 3 grandes grupos: estratificar y tratar, vigilar y un manejo activo. En cuanto a la primera columna, se recomienda el inicio del ácido ursodeoxicólico a todos los pacientes con una dosis de entre 13 y 15 miligramos. No se ha visto beneficio en dar mayores dosis. El objetivo, pues bueno, es dar el tratamiento e identificar pacientes de bajo y alto riesgo con una respuesta bioquímica que se recomienda se realice al año de haber iniciado el tratamiento. Si tenemos a un paciente que es no respondedor a ácido ursodeoxicólico, hay que agregar una segunda línea terapéutica y habrá que preguntarnos si no hay en conjunto la presencia de otra enfermedad autoinmune, como hepatitis autoinmune, que esté afectando la respuesta al fármaco. Al momento del diagnóstico tenemos que estratificar perfectamente la enfermedad y descartar en qué fase se encuentra, en estadios tempranos o en estadios avanzados. Y a lo largo del tiempo tenemos que darle un manejo activo, tenemos que evaluar prurito, fatiga, síndrome Zika, densidad ósea y otras enfermedades autoinmunes coexistentes. Es muy importante establecer diagnósticos tempranos. La mayoría de los pacientes diagnosticados actualmente deberían de ser asintomáticos. El 90% de los casos no deberían tener fibrosis al diagnóstico. El 50% de los pacientes que al diagnóstico son asintomáticos, a lo largo de 10 años se vuelven sintomáticos. De tal forma que la enfermedad diagnosticada asintomáticamente y sin fibrosis tiene un riesgo bajo de progresión. Por eso es importante establecer diagnósticos oportunos y tratamientos correctos. De hecho, en esta gráfica podemos mostrar cómo los pacientes en azul que pertenecen al estadio 1 desarrollan cirrosis solamente en el 4% a los 5 años, pero aquellos diagnosticados en estadio 3, el 59% progresa la enfermedad. A 10 años, el estadio 1 solo progresa el 17%, pero el estadio 3 el 76%. Esta gráfica deja clara nuestras intervenciones deben de estar enfocadas a tratar a estos pacientes de forma oportuna. Tenemos que reconocer qué pacientes están en riesgo de desarrollar complicaciones de CVP por falta de respuesta terapéutica, reconocer factores de riesgo al inicio, por ejemplo, se habla de una edad de 45 años al diagnóstico, es un factor adverso para respuesta, y evaluar en todos los pacientes estadio de la enfermedad del diagnóstico. Utilizar elastografía y escalas de riesgo para pacientes con CVP pueden ser empleadas, pero todavía no hay tanta información para que nos den parámetros claros de cómo manejarlo. ¿Cómo establecemos la respuesta al tratamiento? Actualmente se manejan muchas escalas, podemos darnos cuenta algunas más complejas que otras, pero por ejemplo tenemos la escala de Toronto que se evalúa a los 24 meses de haber iniciado el tratamiento con ácido ursodeoxicólico, donde lo que nos piden es hacer una multiplicación de 1.67 por el valor normal superior de nuestro laboratorio de la fosfatasa alcalina, y si es mayor, está por arriba de este punto, realmente nos habla de que tendríamos que agregar una segunda línea terapéutica. Es algo muy sencillo, también existen los criterios de París, los criterios de Barcelona, con una disminución de la fosfatasa alcalina de menos del 40% a los 12 meses. Hay algunos más sencillos y algunos más complejos, pero la idea es que a los 12 meses, o por lo menos en algún punto entre 6, 12 y algunos a 24 meses, realicemos la evaluación de qué está pasando con nuestro paciente. Como mencionábamos respecto al tratamiento, pues el ácido ursodeoxicólico es la piedra angular del tratamiento, la duración del tratamiento es de por vida. También ya se encuentra disponible el ácido beticólico a nivel mundial, no en México en realidad, pero está recomendado su empleo en pacientes con CVP en combinación con ácido ursodeoxicólico y falta de respuesta a este, o en monoterapia en aquellos intolerantes a ácido ursodeoxicólico. La dosis inicial debe de ser de 5 miligramos e incrementar acorde a tolerancia, 10 miligramos cada 24 horas, y recordemos que existen algunos otros datos sobre fármacos como budesonida y bezafibrato. Me voy a tomar un minuto extra nada más para dar algunas imágenes. Siempre comentamos con los residentes, prurito es una palabra, pero en realidad afecta notoriamente la calidad de vida del paciente. Tal vez ligera liquenificación, algunas zonas hiperpigmentadas en la espalda de esta paciente, pero también tenemos extremos donde las huellas de rascado son más que evidentes, una afección cutánea bastante grave, la mano de la paciente y el abdomen de otro paciente. Entonces, prurito es algo muy importante y que afecta de forma negativa la calidad de vida de los pacientes, que tenemos que realizar una escalada razonable en tratamiento, una escalera terapéutica,
donde podemos usar colestiramina, rifampicina como segunda línea, naltrexona, sertralina y algunas otras opciones terapéuticas como fibrato, drenaje nasobiliar, naloxona, MARS, fototerapia, plasmaféresis e incluso, como nos ha ocurrido en el hospital, llegar a trasplante hepático por prurito intratable. Seguimiento, tamizaje familiar, parece ser que sí hay muchos datos donde existe una tendencia familiar aumentada en los pacientes en primera, segunda y hasta cuarta línea. Por ejemplo, hay un artículo reciente de Islandia donde sí se evidencia alteraciones, una asociación mucho más fuerte, pruebas de funcionamiento hepático cada 3 a 6 meses, perfil lipídico cada 3 a 6 meses, perfil tiroideo anual, hay que evaluar la densidad ósea cada 2 a 4 años, suplementar con vitaminas, endoscopía alta, incluso también existen ya escalas de predictoras no invasivas, y también siempre realizar ultrasonido y alfa-fetoproteína cada 6 meses en caso de ser cirróticos. Aún no queda claro el papel de la elastografía, pero a futuro parece ser que va a ser muy importante. Por su atención, su presencia e invitación, muchas gracias. Le pedimos por favor a los ponentes si pueden subir al estrado para la sesión de preguntas y comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, hay un par de micrófonos aquí adelante. Una pregunta para el doctor Antonio Ramírez. Es verdad que sí hay pocos lugares donde podamos mandar al paciente a realizar ácidos biliares para la colestasis intrahepática del embarazo. ¿Existe alguna relación entre la concentración de ácidos biliares, a mayor elevación de ácidos biliares, mayor prurito, y que yo pudiera utilizar alguna escala de evaluación del prurito que me correlacione con esta elevación? No, desafortunadamente no correlaciona bien el nivel de ácidos biliares con el prurito, y hay pacientes con niveles bajos apenas que tienen un prurito intratable. Así es, no hay una buena correlación. La correlación que se ha tenido, y ese fue el tiempo que me faltó para decirles, es con el daño fetal. A mayor nivel de ácidos biliares, mayor probabilidad de daño fetal. Lo que se ha visto en estudios de laboratorio con miocitos, con cardiomiocitos, es que se generan arritmias, y esas arritmias son potencialmente letales a mayor nivel de ácidos grasos. Lo único que había mencionado es el momento de la interrupción del embarazo. Cuando la colestasis es intratable, no responde ni a ácido ursodesoxicólico ni a rifampicina, entonces se considera la interrupción temprana del embarazo para prevenir la complicación que más tenemos, que es el óbito. Un comentario nada más. Y el mayor beneficio, si tienen la oportunidad de tener los ácidos biliares, es arriba de 40, que se ve realmente la mejoría en la sobrevivencia fetal. Sí, yo quisiera hacer un comentario, doctor Marín, con respecto al uso de la budesonida en pacientes con hepatitis autoinmune. Creo que es demasiado pronto rendirnos con el uso de la budesonida. Yo creo que sí, definitivamente tiene un lugar, quizá no como tratamiento de rescate. El artículo de la Clínica Mayo pues no fue, solamente 3 de 10 pacientes creo que tuvieron una mejoría con la budesonida, pero creo que en pacientes que tienen intolerancia al tratamiento con prednisona, inclusive en pacientes que se puede utilizar, que son mujeres jóvenes, que no queremos que tengan todos los efectos indeseables secundarios, o en mujeres con osteoporosis, creo que el uso de la budesonida definitivamente tiene todavía un papel, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Ignacio. Lo que presenté fue las fallas iniciales después del estudio que presentó, que es los estudios del doctor Mans. Sí, sin duda hay que usarlo, no hay que vencerse, no hay duda. Yo tengo una pregunta para el doctor Ramírez, o a quien quiera contestarla, porque yo no sé la respuesta.
Ha habido varios casos y varios estudios asociando la presencia de hepatitis C con el desarrollo de colestasis intrahepática del embarazo. Aún uno que dijo que una persona que tiene hepatitis C o tuvo hepatitis C tiene un riesgo 5 veces más alto que los que no en desarrollar colestasis intrahepática del embarazo. Y sé que hay unas teorías, pero no las conozco y se me hace muy interesante. No sé si quiere comentar. Sinceramente no conozco sobre esas teorías. Sí es definitivamente la hepatitis B y la hepatitis C. La presencia de hepatitis C es un factor de riesgo importante para colestasis intrahepática del embarazo, pero al momento tampoco yo conozco esas situaciones. No, la verdad no. De hecho, yo también quería hacerle una pregunta al doctor porque, bueno, veo que se desempeña en un hospital bastante grande con mucho flujo de pacientes. Algo que a mí me ha pasado con algún par de pacientes y está descrito en la literatura es estos pacientes que tienen colestasis del embarazo, estas pacientes. A mí me ha tocado por lo menos ver un par de pacientes ya en mi consulta donde ese fue una manifestación inicial y 6, 8 años después terminaron debutando como colangitis biliar primaria. No sé si ustedes tengan alguna experiencia acerca de estas casuísticas. Desafortunadamente también por la naturaleza de nuestro hospital, que es un hospital materno, no les podemos dar seguimiento a esos pacientes. Pero sí hay unas teorías actuales y con muchas enfermedades del embarazo que son la manifestación en realidad o la exacerbación de enfermedades preexistentes. Entonces, situaciones como estas portadoras de ciertos genes que las hacen más susceptibles a la interacción con los medicamentos que pueden llevarlas a este problema, ¿no? Lo mismo nos sucede con preeclampsia. Las mujeres que tienen preeclampsia tienen una mortalidad mucho más alta por hipertensión, por infarto, por EBC, que cualquier otra paciente que con cualquier otro antecedente, ni tabaquismo, ni sedentarismo, ni otras enfermedades incrementan tanto las probabilidades, por ejemplo, de mortalidad cardiovascular como lo hace preeclampsia. Y en el caso del hígado seguramente sucede con situaciones semejantes, ¿no? En el caso de hepatitis A, no tengo respuesta para Maru, pero en caso de hepatitis A sí se sabe que es un gatillo en algunas enfermas para después desarrollar hepatitis autoinmune. En el otro comentario del doctor en relación a las personas que hacen después colangitis biliar primaria, ese es el comentario. Probablemente estas enfermas siempre fueron colangitis biliar primaria. Colangitis biliar primaria es una enfermedad muy bien definida de etiología oscura, igual que colangitis esclerosante primaria. En CEN no sé cuál es el mecanismo o cómo se presente, pero... Yo también lo he visto y creo que también pudiese ser que hay ciertas personas que tienen, igual y no tuvieron realmente, o tuvieron lo que llamamos colestasis intrahepática, pero pueden tener unos defectos en algunas enzimas de las que platicó el doctor Socco, por ejemplo, FEC3 o PFEC2, que puede haber una mutación completa o una mutación parcial, y esas personas pueden desarrollar una enfermedad biliar inflamatoria a través del tiempo, que muchas veces se piensa que es, por ejemplo, colangitis biliar primaria, cuando realmente es una presentación tardía, sobre todo de FEC3 o parcial en FEC2. Eso sí, también lo he visto. Correcto. Pues si no hay más preguntas, damos por terminado este módulo. Muchas gracias por su asistencia. Y quiero recordarles que el día de hoy por la tarde tenemos nuestra ceremonia de clausura, donde se van a realizar los homenajes a profesores distinguidos de hepatología, y durante la ceremonia de clausura se va a realizar también el sorteo de algunas becas para el próximo congreso de la Asociación Mexicana de Hepatología, para que estén ahí presentes. También les recuerdo la conferencia nominativa Paula Angulo, por favor, están cordialmente invitados, esperamos contar con su presencia.